Amiga TV y Rema Comunicaciones presentan Cultura, Sociedad y algo más. Iglesia Evangélica El Remanente Escogido de Jehová presenta su programa Renuevos de Confianza. Conducen los pastores evangelistas Óscar Calderón Pinto, Magdalena Cerda Álvarez. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Comenzamos un día más siendo sábado 8 de octubre del 2022, un nuevo programa de Renuevos de Confianza. Les saludamos desde la distancia, desde acá del Pisco, y queremos compartir hoy día con ustedes acerca de varias cosas, acerca de, en primer lugar, de un cantante cristiano que se llama Samuel Hernández. Y bueno, comentarles acerca de un poco de él. Él es un cantante, compositor puertorriqueño de música cristiana. Algunas de sus canciones han recibido gran acogida por parte del público en general. Y queremos dejarles invitados en esta hora para que puedan escuchar su testimonio y sus canciones que han bendecido nuestra vida y la vida de muchas personas. Bueno, queremos saludar a nuestro pastor Óscar Calderón y pastor. Dios les bendiga, hermano Alex, que la paz de Dios esté en cada corazón. Contento de poder estar a través de este medio, Radio Amiga, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Saludando a todos nuestros hermanos de la fe que nos acompañan en cada ocasión. Y serán muchos, ¿no? Por fe declaramos que serán muchos que compartirán, que escucharán palabra del Señor, y esperamos que una palabra sea suficiente para que ellos puedan dedicar su vida a Cristo. Esperemos que así sea. Confiamos en el Señor y tenemos la fe de que así será. ¿Oramos ya o ya no lo hizo? No, oremos. Le toca. Dios le bendiga. Padre amado, queremos en esta hora poder presentarnos delante de ti y disponer este tiempo, disponer este espacio, disponer de nuestras vidas para poder estar compartiendo algunas cosas. Primero que nada tu palabra, Dios amado, y también el testimonio y la vida de un cantante cristiano, Samuel Hernández. Dios Padre amado, te damos gracias por esta instancia, te damos gracias por el tiempo que tú nos das de poder estar en este lugar, y seas tú bendiciendo a los auditores, Dios amado. Bendiga cada vida y cada hogar también, Dios amado. Sabemos que detrás de un micrófono, detrás de una radio, hay mucha gente que está en sintonía. Sabemos de que hay mucha necesidad también en el pueblo cristiano también, y en el pueblo, en las personas que no son cristianas también. Padre amado, también pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta hora, en este día, para que Él provoque lo que usted, Dios amado, Padre amado, quiere provocar en los corazones. Te damos gracias, Dios amado, y todo esto te lo dejamos en tus manos, Señor, para la gloria de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. La gloria y la honra sea del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Le contamos acerca de las actividades que hemos desarrollado durante esta semana que recién pasó. Un culto del domingo pasado, donde estuvo en la predicación nuestro hermano Miguel Olivos Basauri. Que Dios lo bendiga donde quiera que él esté,
y que a toda su familia el Dios de paz les acompañe en todo buen propósito. Y seguimos el día lunes inmediatamente con estudios bíblicos, miércoles y también hoy sábado. El día jueves es un tiempo de oración. Creemos y estamos absolutamente convencidos como pastores de esta iglesia, el remanente escogido de Jehová, que debemos estar imbuidos en las escrituras de la palabra del Señor, debemos adorarlo en espíritu y en verdad, y debemos perfeccionarnos cada día en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que nunca termina, hermano Aleja. Así es. Ese conocimiento que nos permite tener un vocabulario, un lenguaje, una relación, una amistad con Dios. Y es por eso que estudiamos la palabra del Señor, porque en cualquier momento el Señor nos usa y debemos estar preparados para llevar ese mensaje de paz, de tranquilidad, de esperanza y de amor para la humanidad. Cuando un gran porcentaje de las noticias nos hablan de la guerra, de la inseguridad, de la venida de Cristo. Ha notado que es más frecuente que en las redes sociales, especialmente YouTube o Google, que hablan fuertemente acerca de la venida del Señor, y es gente que no está en las iglesias probablemente, son periodistas que Dios está usando para advertirnos que estamos en los tiempos finales. Bueno, Dios sabe a quién usa y puede, tal vez a lo mejor hay personas que no conocen de Dios, pero Dios también inquieta sus corazones, inquieta su vida y trata con ellos también. Y trata con cada uno de ellos. Saludemos a nuestros compañeros de estudio, ¿qué le parece a usted? Por supuesto. Uno usted y yo. Por supuesto. Bueno, saludamos en esta hora a nuestros hermanos. No sé bien el apellido. Ya. El hermano, el esposo de la hermana Jenny. Ya, Juan Arce. Juan Arce. Un abrazo para él, que Dios lo bendiga y que Dios lo siga fortaleciendo en su proceso. Y saludamos también entonces a el hermano Miguel Olivos, que nos acompaña en calidad de oyente, así lo ha dicho él. Así lo ha dicho él. Ya, es un misterio eso, ¿por qué se autoproclamó oyente? Ya, nos contará en algún momento. Síganos. Saludamos también a nuestro hermano Miguel Arce, que no hace mucho que se incorporó y volvió a la iglesia. Volviendo a casa, dijo. Y por supuesto al Benjamín, que es nuestro radiocontrolador, pues David de la Mura, ¿ya? Y a su esposa Isabel. Grandes bendiciones para ellos. Bueno, y también a nuestras hermanas, la hermana Marianela, tampoco sé su apellido. Ya, la hermana Marianela, que Dios le bendiga, que la paz del Señor esté con ella. A la pastora Magdalena Cerda Álvarez, estudiando también la pastora. Cuéntenos, ¿qué seguimos? Bueno, la hermana Jenny de Arce, en nuestros años. Dios le bendiga grandemente. A la hermana Cecilia Antilef, que nos acompaña en calidad de alumno. Y el hermano Alex González, reciba las bendiciones, ¿ya? Y creo que estamos todos, si faltamos, la hermana Mabel Herrera y la hermana Marcia. ¿Ya? Sí. Bien numeroso el grupo. Gracias al Señor. Sí, se incorporaron más hermanos y, bueno, bendecía la clase, bendecía el estudio. ¿Cómo le fue con el libro de Salmos a usted? Muy ¿Nos bien. cuenta algo? ¿Qué opiniones tiene? ¿Algo le sorprendió? Bueno, el orden en que están escritos los libros, no me percaté, no me detuve nunca en todo este tiempo en el Evangelio o caminando, que había libros que estaban por algún motivo. ¿Ya? El orden. Y bueno, esperando siempre de parte de Dios que Dios hable a mi vida a través de los salmos y tomar siempre en cuenta los salmos porque traen sabiduría. ¿Ya? Entonces, el hermano Alex nos dice que los libros están en la posición correcta y nunca percibe uno esa la metodología que hay detrás de la estructura del libro
de la Biblia en general y en este caso la posesión del libro de Salmos. Y así podemos aprender un poquito más allá acerca no solamente de la división macro que es Antiguo y Nuevo Testamento, y que tenemos al principio que no hay objeción en que el comienzo es el comienzo, la creación es la creación, y el Apocalipsis ya es el último libro. ¿Qué relación habrá entre el primero y el último libro, hermano Alex? ¿Habrá algún vínculo? ¿Habrá algún eslabón? Yo le digo que sí, Creo que sí. sin duda. El mundo perfecto en donde habitaba Dios ha sido de alguna manera quebrado en términos que su creación se inclinó al mal. Y fue triste para Dios, si usted lo piensa, porque Dios tiene sentimiento, ver cómo Adán y Eva y su familia tenían que salir de la presencia de Dios. Y el libro de Apocalipsis vemos a Jesús revelándose a través de la vida de Juan, el apóstol, para llegar a todos nosotros, para recuperar aquello que se había perdido. Hay un vínculo, siempre hay un vínculo. Entonces el libro de Salmos nos entrega una cantidad de 150 salmos. El autor principal es David, pero también hay anónimos y también hay otros bien específicos. Hay mucha gente trabajando detrás del libro de Salmos, ¿no es cierto? Y es un estilo poético en donde Dios predomina en adoración, en alabanza, en búsqueda, en testimonio. Es hermoso el libro de Salmos, cántico. ¿A usted le gusta uno especial o no? En el libro de Salmos, ¿tiene alguno ya en mente? Bueno, hay muchos versículos que me han llamado la atención y han bendecido mi vida, y hay muchos que me gustan. Uno que dice, no me recuerdo bien dónde está la cita bíblica: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tremendo. Deleítate. Sí, pues. Deleítate en los beneficios del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es difícil poder de repente, bueno, no estamos exentos de no pasar problemas, dificultades, y a pesar de que estemos en la iglesia o vayamos a las reuniones, no pasar momentos difíciles. El ser hijo de Dios no significa que no tenemos problemas. Significa que debemos saber superar los problemas. Y sabemos que con quién vamos a vencer. A lo que voy es que poder deleitarse en el Señor y teniendo problemas es un poco complicado. ¿Cierto? No es fácil. No es fácil. No es fácil, pero hay tantas verdades que son reveladas a través del libro de Salmos, porque en el caso del rey David es evidente que Dios lo confronta a través del profeta Natán, y el quebrantamiento de David en el Salmo 53 nos habla claramente acerca del sufrimiento, cuando él se sentía vacío. Bueno, interesante, estos comentarios son para que usted se motive en estudiar la palabra del Señor. Y luego nos fuimos al libro de Proverbios, ¿ya? Muy hermoso, muy útil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como que al principio le hacemos el quite al libro de Proverbios porque lo vemos muy exigente en términos de hábitos, de conductas de vida, ¿ya? Obligaciones que tenemos como esposos, como hijos, como ya miembros de la iglesia. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, no es un relato de algún personaje, no es un relato de alguna historia, pero sí va a muchos detalles, y que de cada detalle de cada versículo hay una gran verdad y un gran conocimiento o sabiduría. Claro. Y entendemos que sabiduría es el temor a Dios, ¿ya? Y eso como parte de acciones de vida, de actitud de vida. O sea, la Biblia nos enseña el camino o el puente para poder llegar y alcanzar esa salvación en Cristo Jesús. Y nos vamos
esta semana avanzando ya al libro de Job. Job, ¿ya? Y ya le encontré algún sentido preparando el material para el día de hoy, ¿sí? Que es sábado, ya hay algún sentido porque decíamos que este libro podía ser el libro más antiguo de la Biblia, ¿ya? Pero tiene algo de Moisés, ¿ya? Entonces es posterior a, y está escrito en prosas. Me pareció extraordinario, me llamó mucho la atención y refleja el diálogo. Ustedes que tienen que hacer la tarea, ¿ya? Refleja el diálogo de Job, ¿ya? Con Dios, ¿no es cierto? Y con esos tres amigos. ¿Y cuál fue la actitud de Job finalmente? Oró por ellos. Finalmente oró por ellos, a pesar de que ellos se esforzaron mucho en sacarlo del camino, Claro. y culpando de la situación por la cual estaba viviendo, y no veían que Dios le estaba probando su fe, lo estaba perfeccionando en la fe. Y hay una correlación tremenda, hermano Alex, con un capítulo que estamos estudiando, que es 2 de Timoteo 3. No le voy a dar más pistas, porque significa que le estoy haciendo las tareas y los demás están en desventaja. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno estudia, empieza a descubrir estos detalles y le va dando sentido a lo que veíamos, como la Biblia es un todo, es un cuerpo, ¿ya? Pero solo para poder explicitarse mejor, se separa en Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, hasta que se produce la luz, llega la claridad, y esos pensamientos, esas enseñanzas, empiezan a ser parte de nuestra vida. A propósito de cambios de vida, el personaje de hoy, ¿cómo se llama? Samuel Hernández. ¿Qué profesión tenía antes de Bueno, él entrar a los tiene caminos del Señor? Eso quería comentarle, pastor. Él tuvo un trabajo de agente de viajes, agente de seguros. Seguro, ya. Y después contador. Contador también. También contador. Él es nacido en Puerto Rico, en San Juan, ¿ya? San Juan. ¿Se acuerda quién nació en Puerto Rico también así? Rápidamente, predicador famoso. Gigi Ávila. El mismo, ya. En San Juan también hay hartos unción tropical, por ejemplo, si la próxima semana hacemos unción tropical. El sabor que le pone la gente que viene allá, bueno, y sobre todo los hermanos cristianos, ¿no? Sí, unción tropical. Pero alguien va a decir que también está Ricky Martin, ¿ya? También va a decir que está, ya hay los cantantes, no le hagan, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja de la forma más Cuando increíble. uno menos piensa, bueno, creo que debemos ir un poquito al pasado, nuestro pasado, cómo Dios trató con nuestra vida también. Exactamente. Cómo el Espíritu Santo nos preparó para ese gran encuentro con el Señor. Y en el caso de Samuel Hernández, quien está elegido como intérprete cristiano el día de hoy, un accidente de tránsito cambió su vida. Se convirtió al Señor y empezó su carrera. Compartamos las canciones, las alabanzas, le damos 2 canciones y después empezamos a avanzar en el detalle de la programación de hoy. ¿Me diste la instrucción? ¿Me diste la instrucción? Corriste cuando Dios te estaba llamando. ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre es claro a que tú regresarás. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final.
yo no puedo entender. Yo sabía por la trayectoria de que papá era evangélico y era pastor y lo mataron. Pero no sé qué fecha, no sabe fecha de su convertimiento. Nunca Salía del accidente. reprochó que tú me negaras. A esa fecha salió. Fueron muchas las veces que tú le fallaste. Pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando ayudarte. Ya sé lo que pasó la semana pasada. Y si ese lugar toma la voz del celular, el sonido ya no sube, el sonido se abarata. Y esto de repente se está muy fuerte. Más la voz no. Se equivocó. Entonces hay que ir aprendiendo las técnicas para ir mejorando. Es una cosa de perder el miedo a hacer cosas. ¿Pero qué pasa? No, eso será mejor. Yo de alguna manera quiero que en este proceso del error, la casística, cierto y desacierto, ¿ya? Se va perfeccionando cuando ya estén bien, va a empezar a subir los Radio Amiga, la Amiga TV. Yo, por ejemplo, en este momento tengo como 25 ya alabanzas, muchas alabanzas en Amiga TV. Si alguien quiere verlo, puede ver eso. Y es posible poner los podcasts ahí, ¿no? Pero darle una buena, empezar a ver cómo decirlo, que llame la atención, que eso los pueden escuchar en cualquier momento. O sea, hay que dejar. Sí, que lo que pasa es que mientras no tengamos un operador, ¿me entiendes? Que esté en contacto con la gente, retroalimentándola, a pesar de eso hay como 2.004 visitas o 2.200. Yo he visto, por ejemplo, bueno, aparte de darle el orden, he visto que hacen un listado ahí y uno va, pincha y escucha y, o sea, en otros podcast cristianos o no de nosotros, no en situación de nosotros, porque todavía no empezamos con eso. Pero para eso hay que tener material. Sí, darle un orden, no sé, o ir subiendo a medida que vamos subiendo. Yo tengo que aprender para poder enseñar y dirigir. Por eso quiero aprender, por eso te dice. Yo no voy a ser el experto nunca, pero sí. De partida, para poder hacer los podcasts, si uno quiere trabajar con el audio, tiene que dominar un poco lo que es los programas de edición de audio. Que son dos programas importantes, que son el Audacity, bueno, hay muchos, pero lo más conocido es el Audacity y el otro que es Audition de Adobe y Audacity, que es un programa. Ahora cuando no estamos hablando también está costando todo eso, ¿no? Sí. Por eso nos falta una cámara cuando grabar y no grabar. Claro. ¿No es cierto? Por eso hay que salir del celular. Sí, en algún momento vamos a tener que salir de celular y trabajar ya más profesionalizado. ¿Y por qué yo no puso la luz de allá? ¿Por qué será? No sé. Se supone que cambia la imagen porque tiene que poner. Parece que por cambio de posición, no sé. A lo mejor quiso que viéramos más de frente la cara. Sí, lo que veo yo es que vamos a tener que organizar esto para que cuando se ve en cámara tienen que verse los rostros. Puede cambiar en la mesa, puede Poner dos micrófonos así, este y otro aquí. Cortar eso. Porque Dios siempre tiene el control.
Ser bendecido, duermo tranquilo. Sí, pues, podríamos probar si el micrófono al medio alcanza para los dos. Ya. Ahí. ¿Pueden hablar los dos? Porque está habilitado para. Sí. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre. ¿Dónde lo predicaron? Tiene el Tiene que ver con lo que voy a leer entonces. Yo voy a leer algo primero. ¿Ya? Que tiene que ver con el carácter de los hombres que nosotros tenemos como estandarte, según Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y continuamos aquí en Renuevos de Confianza. Hermosas alabanzas con Samuel Hernández. En un accidente de tránsito, ya hubo el cambio. O se produce el momento necesario para tener el tiempo para Dios. Tal vez muchos corremos de un lugar a otro y no tenemos la pausa ni tenemos el tiempo para ese encuentro. Pero Dios, que está al control de nuestras vidas, nos pone en pausa. Los teléfonos antiguamente estaban en hold, ¿ya? Cuando usted trataba de llevar un mensaje desde la recepcionista a un usuario determinado y estaba ocupado, entonces le decía: espere en hold, la línea está ocupada. ¿Ya? Hay tiempo de esperar y hay tiempo para actuar. Vamos a prepararnos para compartir palabra de Dios. En particular, voy a leer en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 3, que nos habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Estas escrituras están en el primer siglo de la actual era, y el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,
Así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, dice la palabra del Señor, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en todo lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta es palabra del Señor. Hermano Alex, sin duda el apóstol Pablo estaba transfiriendo todo el conocimiento que su larga trayectoria ya le había generado a su discípulo, en este caso Timoteo. Por eso hoy vamos a hablar de sabiduría. Y la sabiduría nos habla acerca del temor de Dios y que debemos estar conscientes, ¿ya?, de todas las persecuciones que padecerán los hijos de Dios. Especialmente sabemos de los misioneros, aquellos que tienen este tremendo ministerio de ir predicando el Evangelio de Jesucristo en un mundo entero, en culturas diferentes a las culturas que ellos recibieron en su país o de sus padres, y van a las selvas, y van a África, y van al Oriente, van a China, van a la Antártida, van al Ártico, en lugares donde hay una persona o una comunidad, el misionero lleva el mensaje de la palabra del Señor. Y no tienen temor por su vida, porque Dios los sustenta, Dios los acompaña, Dios provee para su ministerio. Y padecen persecución, ¿ya? Y quieren vivir piadosamente, ¿ya? Pero estamos en un mundo, en el carácter, como lo define esta palabra, hombres amadores de sí mismos, ¿ya?, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin afecto naturales como el desapego de papá, el desapego de mamá, el desapego de hermanos, de parientes, fríos como un pan añejo, duros, ¿ya? No les entra absolutamente nada. Pero Dios también nos prepara con sabiduría, que es el temor de Dios, del cual usted nos va a predicar en el día de hoy, y hemos podido hacer este nexo, este puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el que hemos conversado ahora, que es la lectura que se ejecutó en 2 de Timoteo capítulo 3. Te encarezco, le dice claramente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhorta con paciencia y doctrina,
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Parte de esta lectura, de esta introducción, para hablar entonces del libro de Job, Antiguo Testamento, libro de sabiduría, en donde el temor de Dios es el eje o la base principal de la vida de cada creyente. Dios le bendiga, hermano Alex, que la paz de Dios esté con usted. Gracias, pastor. Bueno, como comentaba usted acerca del carácter de las personas hoy en día. Y bueno, hoy en día hemos traído un personaje bíblico, un personaje que nos habla de la Escritura acerca del temor que él tuvo y de su compromiso con Dios, de su trato de Dios con él en tiempos difíciles. Bueno, y seguramente hay cosas que uno no desconoce y la Biblia no nos habla. Tal vez antes de que él padeció todo este sufrimiento que nos habla la Biblia, nos habla la Escritura acerca de que él tal vez fue un trato ya de muy tiempo atrás. Bueno, quiero leerles y comenzar leyéndoles un libro, el libro de Job, el capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. El título, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, ahí quiero pararme un poquito, detenerme y mencionar de que esta es la biografía de Job y que cómo Dios le bendijo de sobremanera y que estaba por encima de muchas personas que tal vez en ese tiempo también eran poderosas o tendrían grandes posesiones. Bueno, y seguimos, dice el versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene. Toca lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo,
Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados y a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, antes que nada queremos hacernos una pregunta que tiene que ver mucho con el trato de Dios con este hombre, con este personaje, que dice, ¿por qué Job, a pesar de toda la destrucción, no renegó de Dios y se olvidó de la destrucción y el dolor? No renegó de Dios y se olvidó de él. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta la encontramos tanto en el primer y último versículo de este capítulo. Aparte de la biografía o de la historia de Job, como Dios lo bendijo en los primeros versículos, del 1 al 12, al 3, hay un aspecto del cual usted hablaba, pastor, acerca del carácter. Y dice así en el capítulo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está el carácter del cristiano, ahí está el carácter del hombre de Dios, del Hijo de Dios. Para haber soportado y haber sufrido todo eso, Dios trató su vida, trató con él. Los valores y cualidades que él desarrolló en su relación con Dios lo mantuvieron firme a pesar de lo difícil del momento por el cual él atravesó. Estos valores y cualidades están en estos versículos que les mencioné. Eso por un lado, y bueno, una serie de cosas más que nos habla la Biblia. El último capítulo, el último versículo que dice, en todo lo que pecó Job, ni atribuyó Dios despropósito alguno. Bueno, había un propósito de Dios en su vida y Job lo entendió así, lo entendió y bueno, la palabra nos enseña de que a pesar de que tuvo problemas aún con sus amigos, que de alguna forma lo defraudaron, Job se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo fiel por medio de su fe y el Señor lo sostuvo. También debemos hablar acerca de la integridad que Job tuvo en todo ese tiempo, en toda su vida. Quiero leerles el Salmos 15, 1, 5. Dice así la palabra del Señor. Jehová, bueno, el título que da este capítulo dice los que habitarán en el monte santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Bueno, la integridad se logra a través de nuestra relación con Dios. Y bueno, la relación que tuvo Job con Dios fue tan íntima que aprendió a conocerla. Podremos estar en su presencia cuando nos dispongamos a aquello dispongamos aquello que a Dios le desagrada. O sea, es decir, de que debemos confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestra debilidad o nuestros errores delante de Él, para que Él moldee nuestro carácter. Quiero leer también Job 2, capítulo 2, versículo 3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Bueno, el Señor tenía un buen concepto de Job. Era íntegro, fiel, mantuvo su fe y confianza en Dios. Bueno, y acerca de los caracteres y cualidades, los valores que Job tuvo, habla acerca de que él fue perfecto, fue recto y temeroso y apartado del mal. La rectitud, busqué el significado y nos habla acerca de que es un atributo, una forma de vivir y de ser. Es señal de coherencia consigo mismo, es la firmeza del carácter y la disposición de la conciencia. Este término suele indicar la integridad y la seriedad presentes en una persona. La prueba nos confirma y afirma los valores de las personas en tiempos difíciles. ¿Cuántas veces hemos pasado, pastor, hermano David, por momentos difíciles y Dios nos prueba y al probar nuestra fe también nos prueba nuestro carácter? Debemos disponer nuestra vida y seguir orando al Señor para que Él nos siga moldeando. Santiago 1, del versículo 2 al 4. Vamos a leer este libro, estos versículos. Santiago 1, 2, 3 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de perfección, la perfección de Job, no se trata de que él no haya cometido errores y se mantuvo como una persona perfecta, sino de que él buscó al Señor y buscó la integridad, y que tuvo que padecer para poder ser afirmado en su fe. Bueno, eso sería, y doy gracias al Señor por este momento, por haberme permitido poder estar compartiendo esto.
¿Qué le parece la vida de Job, pastor? Es o sea, es tremenda, tremenda en el aspecto de cómo su fe, ¿ya?, es inquebrantable a pesar de la adversidad. Claro. Y consciente entonces de que Job era un apoyo, porque había mucha gente en aquel tiempo que iba a visitarlo, porque este era un hombre que ejercía labores sacerdotales en aquella época. Por lo tanto, debía tener el consejo adecuado para la persona que le consultaba. Y este mismo entonces, consciente de todo lo que tenía, fijó un estándar. Supo decir qué es importante para mí. Y dijo, para mí lo más importante es la relación con Dios. Y a Él serviré, a Él oiré, y para Él estaré. Es importante ese detalle. ¿A quién servimos? ¿Y con qué propósito? ¿Y con cuántas actitudes o beneficios o cargas? El beneficio material lo vemos, porque las bendiciones estaban en la vida de Job. Sin lugar a dudas, tenía lo que muchos quisieran tener, pero tenía una vida apartada. Intercedía por sus hijos, y oraba por ellos, y si estos hubiesen pecado, él intercedía por ellos. Es la actitud de un buen padre y también la actitud de un buen hijo. Pero por sobre todas las cosas tenía un compromiso alto, muy alto, con Dios. Y por eso, sin duda, cuando Satanás, después de rodear la tierra, le contesta a Jehová, a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No será que lo estás bendiciendo mucho? ¿Que lo estás favoreciendo mucho? ¿Y él te ama, te sigue y te obedece por el beneficio? Es el balde. ¿Ya? Ese balde que está aquí, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es interesante reflexionar acerca del significado de esa palabra. O sea, cuando usted sirve sin interés, solo porque tiene un llamado, solo porque tiene amor a las almas, solo porque quiere llegar a la línea final y abrazar a Jesús y darle gracias, porque sin merecerlo, Él nos salvó del peligro. Pero la riqueza de Job no estaba en las posesiones. La riqueza de Job estaba en su fe, en su relación con Dios. Y es lo que tenemos que cuidar, porque este tiempo es un tiempo difícil. Y como leíamos en el libro 2 de Timoteo, los hombres y el carácter de los hombres en los tiempos finales ya se refleja plenamente en el capítulo 3 ya de el libro de Timoteo. Pero ¿sabía entonces Timoteo en quién confiaba? Pablo sabía con quién se había encontrado en el camino. Y Job tenía claro que Dios tiene el poder y tiene la autoridad. Si hubiese sido voluntad de Dios, sus hijos estarían vivos. Sin duda, si hubiese sido voluntad de Dios. Si hubiese sido voluntad de Dios, no le hubiese permitido a Satanás ya que lo tocase, pero le permitió ciertas áreas de su vida y ciertas posesiones, pero no su corazón. Por eso, usted que está en sintonía, guarde el corazón, límpielo de la
perversidades de este mundo, ¿ya? Porque se contamina el corazón, porque de él nacen los buenos y los malos pensamientos. Pero es diferente un corazón que agrada a Dios, un corazón que quiere servir a Dios. Sí, Jehová peleará por nosotros. Y Él sabe cuánto podemos resistir. Entonces, si miramos ese aspecto de la resistencia de Job, ¿qué le dijo a Satanás? Dice claramente que le permitió que lo probase y que extendiera su mano. Toca todo lo que tiene, así le dice la palabra, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es el propósito del diablo. El diablo tiene los bienes para hacernos caer. ¿Sí? Dice, ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema. Esto nos recuerda el amor al dinero. Y la Biblia lo establece que es el peor de los males, el amor al dinero. Y por amor al dinero algunos no siguieron a Jesús, sino que siguieron las ocupaciones y siguieron las ganancias, pero perdieron lo más importante, la amistad y el vínculo con el Señor. También aprendemos de este pasaje que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros. El diablo no tiene autoridad, está sometido al designio, a la voluntad del que vive y reine por los siglos de los siglos. Y ese es Jehová, Dios de los ejércitos, que dio a su Hijo Jesús en propiciación y en pago por todos los pecados de la humanidad. Es Jesús el puente perfecto para alcanzar salvación y para alcanzar vida eterna. Esta es palabra del Señor aquí en Renuevos de Confianza. Hoy estamos escuchando hermosas alabanzas con Samuel Hernández. Samuel Hernández tiene una alabanza bonita que dice: Jesús siempre llega a tiempo. ¿Sí o no? Sí. Has caminado, has empujado muchas puertas sin saber el resultado. Has renunciado a los fracasos y has creído que algo grande En la parte de la lectura del libro de Job hablan de un fantasma. ¿Ya? No sé en qué capítulo será. Léelo. Ya. ¡Wow! Nosotros normalmente eso lo rechazamos. Sí. A nosotros nos existen los fantasmas. Y acuérdense en Primera Crónica cuando Saúl visita a la bruja. ¿De acuerdo, no? Claro. Y que yo creo que los que nos instruyeron carecen de ese conocimiento. Se quedaron en las letras, ¿no? Por eso nosotros hoy día somos favorecidos en términos de lectura. Y dice, y pasó un espíritu y no le reconoció el rostro.
puede romper aquel la y no va a entrar nada más. ¿Mm? Vine a Valparaíso y veo a mi sobrina que todavía está en el hospital. Está en el hospital. Le iban a dar de alta ayer, pero los médicos decían a dejarla mejor porque le quedaban más. De repente el hermano de Ana dice que tiene familiares allá, no sé si en Valparaíso, no, se queda por ahí. La tiene puesta, ¿eh? Está la pastora ahí en sintonía. ¿Ya? Tampoco te soy parece. Hacemos el llamado. Hacemos el llamado. Bueno, Ese es Apocalipsis. Levanta la mano al cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos. Cuando no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, Pero hacer el llamado significa motivar a alguien que esté en sintonía. Y eso todo el mundo ya está andando conmigo. vamos a usar lo que David nos envió ayer. Esto. Levanto mis Dios es así. Dios siempre tiene el control. Dios me dijo que no. aunque no Levanto mis manos. ¿Esto lo tiene usted? no, Si eso no lo indee. a ver, capacita. levanto mis manos. ¿Qué es lo que es? Esto, pues. Ah, esos son los temas, pues. Sí, pues. Sí, pero para hacer el llamado, ¿Ya? yo leo dos, y usted lee dos y leo dos, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Si usted tiene un versículo de llamado, No. ya, tiene, por ejemplo, Apocalipsis 20, yo estoy a la puerta y llamo, ¿o no? Sí. ¿22? ¿A ti te gusta este? Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida para entrar a las puertas de la ciudad. ¿Ese no? ¿O no? ¿Cuál es ese? ¿Esto lo escucharon ustedes? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 21. Que no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos.
Todo esto es posible cuando levanto Hacemos el llamado, ya. Puede ser el ladrón vino para robar, matar y destruir. No, pero el llamado tiene que ver con, por ejemplo, Por cuanto todos pecados están repetidos de la gloria de Dios. si vas con el 22, ya vas hasta el 5, pero antes vamos a hacer las canciones y después voy yo remato con eso, Ya, ¿ya? Y después tenemos que leer el 14, 22. 22, del 22 del 1, empiezo con las canciones. Hermosas alabanzas interpretadas por Samuel Hernández. Recuerde, un accidente de tránsito cambió la dirección de su vida. La agencia de seguro quedó atrás, la contabilidad en su empresa quedó atrás y llegaron las alabanzas, es decir, se convirtió en un adorador del Señor. Hermosos temas cuando escribió Dios es así, acompañado de Benjamín Rivera. Samuel Hernández también nos dice que Dios siempre tiene el control. Hermano Alex, Bueno, dentro de estos temas, y un tema más, habla acerca de Dios me dijo que no, acerca de las cosas que de repente nosotros queremos hacer y no están dentro de la voluntad de Dios. quedamos en hold, quedamos en espera como las plantas telefónicas antiguas. Claro, Pero Dios en espera. sabe que vas a llegar en algún momento. Y luego tiene Levanto mis manos. su favorita, ¿eh? Esa no, muy tremenda. Es tremenda, ¿no es cierto? ¿Usted sabe un poquito de la historia de ese tema? Ese tema no estaba en el álbum que hoy en día está. De Ya. hecho, iba a quedar fuera. Ya, Pero Dios le plació de que fuera... bueno, resulta de que el pastor, padre, Samuel Hernández, ya, probó este disco en la congregación. No Ya. estaba considerado de que iba a ir al álbum donde fue editado, pero la hermana que estuvo a cargo ahí fue tocada por el Señor y fue de tanto, entre comillas, de tanto éxito el disco, ya. la canción. Tengo- Fue Tengo, considerada dentro del álbum para poder ser grabada. está bien, pero también tengo una versión que estaba en ese proceso de grabación cuando su padre es alcanzado por pandillas Claro, en el culto. Entonces estaba destrozado y a pesar de eso entonces decidió levantar sus manos. claro. Cuando estás triste, cuando estás agobiado, cuando tu vida no tiene o no cobra un sentido, es Dios que levanta tus manos. Y cuando levantas tus manos, estás pidiendo ayuda, pidiendo socorro. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? Luego, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Hay muchos que, que razonan, que aplican la inteligencia. ¿Cómo puedo yo entender a Dios? Y nos desgastamos. Dios es eterno, Dios es multifacético, Dios es perfecto. ¿Y cómo nosotros que somos imperfectos podríamos entender a Dios? También Samuel Hernández tiene una
una producción con Jean Michel y se llama Sigo creyendo. A pesar de las dificultades, seguimos creyendo. Luego, Samuel Hernández tiene un hermano Alex, Las manos de Dios. ¿ya? Y después una tremenda, esta sí que me Sí, recuerda momentos esta tristes. lo escuché. Este tema sí que lo escuché. ¿Cuál? Si esta almohada hablara. Claro, cuántos Hermoso. secretos, ¿no? Hermoso. Cuántas cosas hay detrás de la almohada. No me digas adiós, sino hasta luego. Cuando ha partido un ser querido, es tremenda esa producción. No me digas adiós, sino hasta luego. La esperanza de que si alguien fallece nos vamos a encontrar allá en el cielo. Y también sigue las siguientes dos producciones, hermano Alex. En ti Lo tengo todo. lo tengo todo. Luego Dios, Después Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que Esa hace. también es muy hermosa. Y después tiene una puerta se abrirá. Hay un sentir en nosotros en este momento. Y este sentir es que Dios está golpeando a tu puerta. Y hay una línea telefónica que es el 35-247-4179. 35-247-4179. Es una línea de bendición, es una línea para tu llamado. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, ¿ya? Apocalipsis 22, hermano Alex, desde el verso 1 hasta, si no me equivoco, el 5. Leamos palabra del Señor. Así dice la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra del Señor. Sabemos porque a través de Internet, a través de los distintos medios de comunicación que hoy existen en la televisión, etcétera, etcétera, se nos habla acerca de la venida de Cristo y que esa venida está cerca. El regreso del Salvador está a la puerta y está llamando. Usted ha vivido sin Cristo hasta el día de hoy. Decimos hasta el día de hoy porque hoy la palabra está llegando a sus oídos y esa palabra está entrando en su corazón y en su alma. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta separar los tuétanos y el alma del espíritu. Me dijo Cristo estas palabras, dice el verso 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía.
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hoy hay una oportunidad para usted que está en sintonía, porque los tiempos sin duda son tiempos finales y los avisos están en la prensa escrita, en la prensa a través de la televisión, a través de las radios. Hay una verdad absoluta. He aquí, yo vengo pronto. Y dice claramente, sí, y vengo a recompensar a cada uno según sus obras. ¿Y quién es el que nos invita? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Si no le conoces, te lo podemos presentar. Hoy Él puede cambiar tu vida. Cambió la de Samuel Hernández. Cambió la de Juan Miguel Guerra. Cambió la vida de tantos y tantos salmistas. Y hemos visto que esos cambios son para alcanzar la vida eterna. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quieres ser favorecido? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser parte del ejército del cielo? Que cuando venga el Señor tengas tu nombre inscrito en el libro de la vida. 35-247-4179. Dice la palabra: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome agua de la vida gratuitamente. Sí, he aquí, vengo pronto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estamos buscando un alma. Estamos esperando a ayudarte para que inscribas tu nombre en el libro de la vida y que cuando el Señor venga, porque todos los informativos hablan del desastre nuclear, de la escasez de muerte, de los riesgos de la economía, de las guerras, de los hombres de este mundo. Todas las cosas y todas las señales ya están preparadas. No sabemos cuándo será el día. No sabemos cuándo será el año, pero sí sabemos que hay una promesa, que Cristo vendrá y que será como un relámpago, así sorpresivamente. Nadie lo sabe, nadie lo conoce, ni siquiera Jesús. Es solo dominio, es potestad del Padre. Cuando diga el Señor ahora, será un abrir y cerrar de ojos, esperando que alguna persona que esté en sintonía quiera recibir a Jesucristo. Nos movemos por fe y en fe, en el nombre de Jesús. A usted que está en sintonía, le instamos a que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Para eso, solo debe pronunciar estas palabras con fe. Invítelo y dígale: Señor Jesús, en este día, en este nuevo día, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal.
Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más me borres de él. Perdona todos mis pecados. Renuncio al pasado y hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque me inscribes en el nombre de la vida y yo te he recibido como mi Señor y Salvador personal. Y en el momento en que vengas, acuérdate de mi nombre, de mi rostro y de mi vida. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén, Amén. y amén. Tenemos que avanzar aquí. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Voy a España. Ya no. Que estoy llorando por lo que estoy pasando. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Que soy como el payaso, que yo por fuera más por dentro estoy llorando. Llamó a la hermana Victoria de Algarrobo. ¿Estás en sintonía? Sí, ¿Qué dirá de mí? Que Muchos años estoy de escuchan. pie, sí. gracias a ti. Si esta almohada hablara, descubriría todas esas noches que no puedo dormir, abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús y a esta almohada. Si esta almohada hablara, descubriría todos esos padres que se la pasan llorando cuando un hijo que era libre, cuando un hijo que era libre, hoy se encuentra apartado. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Las noches que yo he llorado en desvelo y quebranto, y esta historia continuaría, y esta historia continuaría. Si esta almohada hablara. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Que siempre me abraza cuando estoy solo en mi casa. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Todos mis secretos, mis ilusiones y mis desencantos. Si esta almohada hablara, ¿qué dirá de mí? Que estoy de pie, gracias a ti. Si esta almohada hablara, descubriría todas esas noches que no puedo dormir, abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús y a esta almohada. Si esta almohada hablara, descubriría todos esos padres que se la pasan llorando cuando un hijo que era libre, cuando un hijo que era libre,
día continuaría si esta almohada hablara. Yo no puedo entender por qué a mi madre le fallaron los riñones y por qué tuvo que vivir. Qué hermosas alabanzas compartimos en el día de hoy en el testimonio de Samuel Hernández. Ya reiteramos, un accidente de tránsito cambió la contabilidad, los seguros, la oficina, el trabajo, el clamor. Una experiencia dolorosa en su vida, el fallecimiento de su padre en forma violenta en el púlpito de la iglesia. Una banda lo asesinó. Así como Job, en el libro que estamos estudiando, habla de la sabiduría, pero también habla de la prueba en medio de la fe. No es fácil, sin duda no es fácil, porque el mundo es nuestro enemigo. Nosotros mismos en la carne, en nuestra manera de vivir, somos nuestros propios enemigos. Pero hay uno que nos ayuda. Y hay uno que dio la vida por nosotros y nos libertó. Y es el león de la tribu de Judá. Mire qué precioso es saber con quién contamos. Qué armas espirituales son poderosas. Que es la palabra, el Espíritu Santo de Dios, el ayuno, la oración eficaz, la pureza, la santidad. Vivir dependiente del Señor. Cuidar lo que tanto nos ha costado, porque estábamos en el mundo y el mundo quedó atrás. Hoy tenemos un norte y ese norte tiene un nombre, un Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el lucero del alba, el que ama mi alma, y así miles de expresiones de gratitud y más de 130 nombres para reconocer a Jesús como Salvador. Y decíamos, y el propósito de esta programación es que podamos presentarnos delante del Señor, recordándole que el tabernáculo es una figura, ¿ya? Es una forma de lenguaje de Dios para con nosotros, porque había un lugar llamado el atrio donde estaban todos los que creyeron. Luego estaba el lugar santo, en donde ya están los sacerdotes. Y luego en la intimidad, el lugar santísimo. Para aquel que cree, todo es posible. Con la ayuda de Dios podemos purificar nuestra mente, nuestro corazón. Podemos salir de aquella condición de vida que nos atormenta. Ya ayer un muchacho buscaba desesperadamente a Dios en las puertas del templo, en un horario que no era el adecuado, pero su dolor era intenso y buscaba un refugio, que afortunadamente estaba cerca para poder sentarme en las gradas del templo para hablar acerca de la liberación. Hay tantas personas en la droga, hay tantas personas que en la mañana están desesperados por satisfacer su necesidad, pero esa necesidad tiene una solución, se llama Jesús de Nazaret. Él decía, hay un ayuno, sí, hay oración, hay alabanza,
Dios está para ayudarte, pero hay que tomar la decisión. Tú quieres salir del problema, cambia tus hábitos. Cambia tus hábitos, entrégale al Señor la carga. Ayuna. Ayunar no significa pasar hambre. Ayunar significa santidad, intimidad con Dios, encuentro con Dios. ¿Cómo lo hago? Empieza poco. Toma un día. No empieces con 15, no empieces con 40 días, empieza con un día. Y en ese momento de intimidad con Dios, de alimento básico, una fruta, un vaso de agua, unos cereales. Y si lograste el primer día buscar la intimidad con Dios, después de un tiempo, el segundo día, y repites, no empieces con 40, ni con 15, ni con 10, ni con 30, empieza con uno. Una decisión importante es, quiero tener intimidad con Dios. Quiero conocer a Dios. Quiero que Él se manifieste en mi vida. Para eso debo tener la fuerza y el valor y el propósito. Dios va a cortar el vicio de la dependencia del alcohol y te va a hacer dependiente de Él y te va a llevar a su manera. Acuérdese que Él es un Dios perdonador. Es un Dios de amor, pero también es fuego purificador. Dios te va a limpiar cuando decidas buscarlo de todo corazón. Y a propósito de fuego y gloria, en nuestra búsqueda de la presencia del Señor, Primera de Crónicas 22:5 dice, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Cuando clamé a Dios diciendo que quería conocerle en verdad, Él me dio los 5 pasos que compartí en la primera parte de esta transmisión: arrepentimiento, alabanzas, adoración, ofrendas y sacrificio. Pero su revelación no termina ahí. De hecho, poco sabía yo que lo que Dios había hablado a mi espíritu esa mañana en el hotel era solo el comienzo de los ministerios que Él quiere revelarme. Misterios que hasta entonces habían estado velados a mis ojos y oídos espirituales. Durante el transcurso de los siguientes años, Dios me sorprendió con ricos tesoros, enterrados en su palabra, tesoros de imágenes y modelos escondidos en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo, desierto y templo de Salomón. Me gozo con estas palabras al ver el rostro de mis hermanos que han perseverado ya por 2 meses estudiando salmos, estudiando proverbios y aumentando el número de hermanos y estudiando ahora el libro de Job. Es una alegría y un gozo en el Señor, porque cuando estamos en la obra de Dios, la situación no es fácil, es difícil. Y por eso, en este día sábado, 8 de octubre, glorifico a Dios. Doy gloria y honra al Señor que nos ha permitido estudiar la palabra. Señor, humildemente te quiero pedir que no nos suelte de tu mano, que nos abras el entendimiento, que actúes en nuestras vidas y que todo mal propósito sea eliminado de nuestro trayecto. Permite la sonrisa, permite la esperanza y el amor. Glorifícate, Señor, en esta manada pequeña, en este remanente escogido de Jehová. En vano trabaja la guardia si el jefe no está con ella. En vano trabajamos, hermanos, si Dios no está con nosotros. Pero como Dios está con nosotros y en nosotros, somos más que vencedores. La honra y la gloria será del Señor. Y veremos que las cosas serán transformadas de una manera increíble en nuestra comunidad. Él peleará la batalla.
El león de la tribu de Judá está rugiendo. El león de la tribu de Judá está preparando hombres y mujeres, valientes y guerreras, para no claudicar. Hermano, tal vez mañana sea tarde, porque esta misma noche puede ocurrir el desastre. Pero antes de que aprieten ese botón de armas nucleares, el Señor viene por su pueblo. Dios bendiga su vida y que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Y recuerde que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Amén y amén. Listo. ¿Listo? No podemos extender la hora del computador. Aquí culmina Renuevos de Confianza. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Esta es una presentación de su Iglesia Evangélica, el Remanente Escogido de Jehová. ¿Estamos listos? No, estamos listos. No escuché ninguna vez. No, estamos a ver, sí. ¿Qué te pasó con ¿Ah? la mano Fernández? ¿Qué le pasó? Este programa es bendecido. Lo vino el fin de semana pasado. Exactamente las 13 horas con 53 minutos. ¿Cómo me dijiste en algún momento que vino? Amiga TV y Rema Comunicaciones presentaron Cultura, Sociedad y algo más.